Bien, vamos a dar continuidad al mensaje del miércoles. Algunos se los tuve que mandar. Y recapitulando un poco, se trató del pueblo de Leví. ¿Cuál era su misión? La misión de ese pueblo era una tierra que era una tribu que no tenía tierra ni heredad. Y sus funciones eran encargarse de las cosas del templo, de la adoración, de la alabanza, de los sacrificios, de las ofrendas y de los diezmos. Cuando Dios tomó al pueblo de Israel y les dijo de la tribu de Leví, se les dijo que tuvieran a cargo todo lo que son los diezmos. Hablamos un poco de la Segunda de Crónicas, del edicto que fue divulgado en la tierra de Israel, y a los hijos de Judá pues traían todos los diezmos ante los levitas. Habla a Malaquías de traer todos los diezmos al alfolí, para que en mi casa, dice, haya pan. Y él abrirá, dice, probadme en esto y yo abriré las ventanas de los cielos. Pero esto Dios me muestra en el mismo día o en la misma noche, que hay una misión de esto que tiene que ver primero con la santificación de la gente, el estar totalmente apartado del mal. Entonces vamos allá al libro de Santiago, versículo 1-19, capítulo 1-19. Santiago 1:19. Dice la palabra de Dios, hacedores de la palabra. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios puede salvar tu alma. Viene la palabra, tú la escuchas y la obedeces, se salvará no nomás tu cuerpo y tu en esta tierra, sino salvará tu alma. Pero dice aquí, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Todo lo que es del mundo, todo lo que el mundo ofrece, hay que desecharlo para entrar al mundo espiritual de Dios. Pero dice, la palabra puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra. O sea, quieres tu salvación, tienes que hacer la palabra de Dios. No tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. O sea, el que oye, pero si no lo hace, se engaña a sí mismo. De nada sirve saber si no se hace. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. El no hacer la palabra es como nada. Uno se ve y desaparece y después se olvida. Olvidar la palabra es un riesgo para nuestra propia vida. Porque mas el que mira atentamente en la perfección de la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
El que hace la palabra de Dios será bienaventurado en todo lo que haga. Entonces, referente a esto, vamos ahí al libro de Mateo, versículo 22, y entramos en el tema. Cuando a Dios en Cristo le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, porque dice, entonces los fariseos, oyendo que les había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. No le preguntó de buena voluntad, le preguntó por tentarle, por provocarlo. Y diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y entonces Yahshua dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Entonces vamos viendo que el hacedor de la palabra, como dice Santiago, va a oír esto de amar a Dios sobre todas las cosas y lo va a hacer. O sea, va a amar a Dios más que su trabajo, va a amar a Dios más que la televisión, va a amar a Dios, va a amar primero a Dios que todo lo que está constituido como creación. No que lo desprecie, sino que no lo ame más. ¿Recuerdas la predicación que te dijo algún día acá? El que ama más padre, madre, hijos que a mí, no es digno de mí. Pero esto no quiere decir que no ames a tus hijos, dice que los ames más. Si tú amas más a un ser humano que a Dios, aún Dios dice a la familia, si amas más padre, madre, hijos que a mí, no eres digno de mí. Porque el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En la escala de valores debe estar el mandamiento de Dios por primer lugar. ¿Para qué? Para hacerlo y entonces te vaya bien. El que ama a Dios oye su mandamiento y lo hace. No por la conveniencia que te vaya bien como algunos, porque sí es verdad que te va bien. Pero los que amamos a Dios por lo que Él es Cristo, Él es Dios, Él es todopoderoso. Pero eso te lo tiene que revelar el Espíritu. Amén. Entonces, si vamos ahí a Lucas 6, adelantito, en el versículo 36, habla entonces de amar a nuestros enemigos, desde el versículo 33. Amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él no paga mal por mal. Entonces, si te dice que ames pues a tu enemigo, dice después en el 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si tú guardas odio, si guardas rencor, no tienes misericordia. Porque dice aquí, ama pues a vuestros enemigos, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestar. Y si dice que tú tienes que ser misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso, en el mismo libro de Mateo capítulo 5, capítulo 5 versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Y recuerdas que el miércoles vimos al publicano y al fariseo que oraba, y le decía el fariseo: Señor, yo diezmo de todo lo que doy, de todo lo que gano, y ayuno 2 veces por semana. Lo dijo el fariseo. ¿Viste quién es, no? Entonces se le dijo: en verdad el otro subió a su casa justificado más que el otro. Por eso dice el Señor que si tu justicia no fuera mayor que la de un fariseo, no entrarás en el reino de Dios. Y él decía: yo diezmo de todo lo que gano. Pero ¿cuál es el sentido de ser misericordioso y de entender que hay que ser más justo que un fariseo en cuestión de los diezmos? ¿Para enriquecer a los pastores o para qué? No, mira. En Mateo, capítulo 25, comenzando desde el versículo 31, dice, fíjate, este va a ser un reclamo a mucha gente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá a sus ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cuidaste y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te tuvimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? Y respondió el rey: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aunque dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto te digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Vas siguiendo la línea del diezmo? Si Dios te dice que tú, si diezmas, te va a prosperar económicamente, esa bendición económica no es para ti, es para hacer esto. Tú no diezmas, Dios no te provee ni lo necesario para ti. ¿Cómo vas a bendecir? Para eso se necesita fe. Si hay algo que es difícil tener, es fe. Puesto que la Escritura dice que cuando venga el Señor dirá, cuando venga yo a la tierra, hallaré fe en la tierra. Y entonces, ¿qué le vamos a decir? Es que yo no te diezmé porque como no tuviste bendición, no diste de gracia, de lo que de gracia recibiste.
La iglesia tiene que hacerlo. Para eso hay un compromiso de no ser un pastor codicioso de ganancias deshonestas, sino que el dinero sea para bendecir a la gente. Entonces, si tú estás en una iglesia donde esto es el fin, vas en el camino. Si el pastor es un pastor codicioso que se roba el dinero, pues está obstruyendo el camino, porque los que no hagan esto con las gentes que están necesitadas, dice, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y son palabras de Jesucristo. O sea, no se puede decir, pues más o menos. No, el Señor dijo. Porque acuérdate que aquí cuando habla del Rey, habla de Jesucristo en su trono. Cuando venga el Señor y sus ángeles, se sentará en el trono y entonces llamará a los cabritos y a las ovejas. ¿Qué les va a reclamar? Ya no digas que te agarren pecado, sino que cuando ya eres libre de pecado, dice la ley de la libertad, la ley de la libertad de Juan 8:32 en adelante. En verdad te digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado, y solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La ley de la libertad es la libertad de la esclavitud del pecado y del imperio de los instintos. Pero, dice el Señor, ahí en Proverbios, fíjate cómo desde los Proverbios y desde los frutos dignos de arrepentimiento está el amparar a la viuda en Isaías, lo vimos. En Isaías 1:17 dice, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, restituir al agraviado, amparar a la viuda y al huérfano, y luego venir a mí y estemos a cuentas, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero, dice el 22 de Proverbios, versículo 9, fíjate, hablando del ojo, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. ¿Y qué dicen los tesoros en la tierra y los tesoros en el cielo? Si tu ojo es bueno, tú estarás lleno de luz. Si tu ojo es malo, estarás en tinieblas. Y si lo que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Quiere decir que alguien que no tiene misericordia, alguien que no procura por el enfermo, alguien que no tiene ese don de Dios, hay que pedirlo. Desde los Proverbios dice que tu ojo es bendito porque diste de comer al indigente. Ahora, ahí en Lucas 16, aquí está. Lucas 16, ahí en donde está la historia de Lázaro y el rico, un hombre que tuvo todo, y Lázaro dice que hasta las moscas se le paraban en las llagas, pero entre todo eso dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían. Entonces se supone que el rico no era ignorante de lo que el otro necesitaba.
pero no le daba, no lo sustentaba. Y entonces aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en edades alzó sus ojos, y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Si tú ves la historia, como el Señor, cuando esté sentado en su trono, va a llamar a sus ovejas y les va a decir: pasad y heredar el reino de los cielos, porque tú atendiste al hambriento. Pero dice al último del texto: verán el fuego eterno y las ovejas la vida eterna. Pero ya viste por qué. Aquí está la revelación. ¿Cómo puede haber gente que vea al necesitado y no lo cubra, diciéndose hijo de Dios? No se puede. Entonces, si tú eres fiel en tus diezmos y en el momento tú no tienes cómo amparar a alguien, pues acudes, y en la medida de lo posible se ayudará. Pero entre más allá, comida en mi mesa, en mi casa, habrá más posibilidades de ayudar. Uno no puede ayudar a veces como quisiera porque no hay. ¿Cómo? Que no tenemos. Pero en la medida de lo que se puede, hay que hacerlo. Entonces, por eso dividí yo dos estudios, uno en miércoles y uno hoy. Porque es importante que nosotros veamos cómo es estas voces que daba el hombre estando atormentado, dice, en tormentos. Todavía aún así la falsa piedad dice: Abraham le dijo: acuérdate de que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Le dijo al rico: además que todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Quiere decir que no hay posibilidades de que las personas que son llevadas al seno de Abraham pasen al Hades, ni las personas que están condenadas, muertas, pasen al seno de Abraham. Porque Abraham le dijo al rico: acuérdate que tú recibiste tus bienes en vida, en el otro también sus males, y ahora eres consolado en el cielo y tú atormentado. ¿Por qué? Porque no vieron la necesidad del otro. Entonces, si nosotros vemos y recordamos el proverbio que dice 22:9, el ojo misericordioso es bendito porque le diste de comer al indigente,
Este hombre estaba queriéndose saciar de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice, y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Es un cuadro impactante si el Espíritu te revela quién necesita y quién no. Entonces recordemos, Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. El primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Tú no te matarías de hambre. Ver a alguien con hambre es imperiosa necesidad. Por lo que el Señor dijo, me diste hambriento y me diste de comer. ¿A los que qué? A los que estaban con Él, a los que se van con Él. Y a los que no, dijo, cuando vengan sus ángeles, Él y sus ángeles en su trono, verá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, y les dirá, por cuanto me viste hambriento y no me diste de comer, me viste preso y no me visitaste, me viste enfermo, no fuiste a verme. Entonces, más allá de que te tengas que poner a cuentas con Dios y ser diligente con Él y olvidarte de los pecados y que Dios te perdone y tengas segura tu salvación, hay una misión que también te puede costar la vida eterna: el no amar a tu prójimo como a ti mismo, porque es transgredir el gran mandamiento. Primero amarás a Dios sobre todas las cosas, más que quién, más que todo. Tienes que amar a Dios más que a todo. La cita con Dios debe ser como cuando una novia o una desposada, me imagino a María cuando iba a ver a José, y cuando el ángel le dijo, de ti va a nacer del Espíritu Santo. Entonces todavía se confundió por ahí una oración que ahora existe, un rezo, que dice, bienaventurada tú entre las mujeres. Entonces, si Dios te dice que el Espíritu de Dios quiere contigo y con amor contigo, amarás a Dios sobre todas las cosas, dice el mandamiento de Mateo 22, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que hacer esto, tienes que ser fiel en tus diezmos y en tus ofrendas para que entonces Dios derrame de bendición y tú puedas bendecir al que necesita. Porque es el plan de Dios. Siempre y cuando estés en un lugar donde los pastores no sean rateros, no estén agarrando el dinero para sí. El dinero de Dios es para los pobres, para los que necesitan. Y Dios te va a bendecir, sí. Pero, acuérdate, desde los proverbios, ese proverbio está bellísimo. El ojo. Si tu ojo, el ojo misericordioso será bendito porque le dio de comer al indigente. Y dice, los tesoros en la tierra, no te hagas tesoros en la tierra, porque el que hace tesoros en la tierra se guarda su dinero y no ve al que necesita. Si tu ojo es malo, todo lo que tú tienes serán tinieblas. Y si lo que hay en ti es tinieblas, repito, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Las tinieblas, ¿qué hacen? No te dejan ver. Las tinieblas no te dejan ver la necesidad del otro. Eso de tinieblas es la traducción del egoísmo. Yo, primero yo, y después yo, y al último yo. Son tinieblas que no te dejan ver a los demás. Eso sucede cuando las personas hacen su propia voluntad sin pensar en lo que están haciendo y que lo que están haciendo está dañando al prójimo. Por eso dice el Señor, todo lo que quieras que haga el hombre contigo,
eso haz. Pero para eso necesitas asistencia urgente del Espíritu Santo de Dios. Que te diga, esto no, porque esto va a dañar. El Espíritu Santo es el que te revela. Esto no, porque. Esto no, porque. Los hombres no, porque en el hombre no hay la sabiduría ni el entendimiento del Espíritu Santo. Por último, en esto de Lázaro y el rico, todavía este hombre con su falsa piedad, ya estando condenado, le dijo a Abraham, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Cuando ya estaba perdido, pero cuando estuvo en vida, Lázaro estaba tirado ahí y no lo vio en su necesidad. El egoísmo. En vida no lo vio, pero muerto y condenado ya dijo, ay, ve y avísale a mi familia para que no se condene. Pues en vida, hermano, muerto ya no vas a poder. En vida vas a poder luchar con tu santificación de tu vida, con la oración, por la sanidad, por el testimonio de los milagros. Vas a testificar a tu familia para que se salven. No cuando estés en el infierno estés clamando a Dios, Dios, ayúdale a mi familia. Pues si para eso te puse ahí a ti. ¿Te das cuenta cómo está la revelación de este hombre? Es que tengo 5 hermanos, eso lo hubieras visto cuando estabas vivo con ellos. Pero dice, Abraham le dijo, acuérdate que tú recibiste los bienes en vida. Los bienes materiales lo metieron en un egocentrismo que se olvidó de la salvación de su familia. Esos son los tesoros en la tierra. La sabiduría. ¿Qué era codicioso el fruto para adquirir qué? Sabiduría. La sabiduría es una codicia que tiene la gente para poderse sentir arriba de los demás. Pero hay una sabiduría que viene de Dios. Y hay otra sabiduría que dice que viene ¿qué? Demoníaca. Entonces dice, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aún que alguno se levante de entre los muertos, ni a Cristo. Cristo se levantó de entre los muertos, tampoco le hicieron caso. Es una situación que no, la Biblia no pasa de moda, es actual. Gente que, si no escucharon a los profetas, ¿qué es la oscuridad? ¿Qué es las tinieblas? No ver la luz. Y aún más profunda la condenación cuando dice el Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo, pero el mundo prefirió las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 2 mandamientos, un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra. ¿Cuántos abuelitos sabes que les quitaron su casa? Los fueron a tirar en un asilo para quitarles su capital. ¿Cuál honra hay hoy para los padres? Y aún gente se va a tener que poner a cuentas después de la muerte de sus padres. Pero no es del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. Por eso te dice a ti ser misericordioso como tu Padre es misericordioso.
El ojo del misericordioso será bendito. Dios te mirará, porque tú, aunque no tengas conocimiento de la ley de Dios y de tu propia ley, ves la necesidad del otro y la cubres, Dios te va a ver como alguien misericordioso. Y tendrá misericordia, porque dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En este país, en estas ciudades, está muy arraigada en poblaciones de veras con necesidades tremendas, casi invisibles. La sociedad no los ve, pero Dios sí. Y los va a ver a través de tus ojos. El ojo del misericordioso. El ojo es el que ve la necesidad del indigente. Pero tú ves la necesidad que tienen las personas que están en tinieblas solamente hacia ellos. Su necesidad es de ellos. Por eso no hay luz, no es un ojo bueno. Pero en cuanto tú ves la necesidad de alguien y le mueves como tus capacidades, porque Dios no te va a pedir, dice que Dios no pone carga en ti que no puedas cargar. En la medida de tu posibilidad, lo atiendes y Dios va a ver tu capacidad, porque no va a ver, es que hiciste muy poco, si no podías hacer más, Dios no es injusto. Pues por último, vamos a terminar donde empezamos, en el versículo siguiente, los hacedores de la palabra, recuerdan, así empezamos, ¿no? En favor de mis hermanitos que llegaron. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea próximo, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de qué era, de quién era o de cómo era. Entonces de ahí partimos para el final. Después de esta predicación dice, mas el que mira atentamente en la perfección de la ley y la libertad, vimos que la libertad es la libertad del pecado de Juan 8, que dijo Jesucristo, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora vámonos al punto de ahorita. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua del mal, se engaña a sí mismo, engaña a su corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, recapitulamos rápido y terminamos. Desde frutos dignos de arrepentimiento, desde las primeras palabras de Jesucristo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, desde Juan, capítulo 3, versículo 8, por tanto, hacer dignos frutos de arrepentimiento. Isaías 1, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, restituir al agraviado, amparar a la viuda y al huérfano, y luego venir a mí y estemos a cuentas, y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Desde los frutos de arrepentimiento ya te está diciendo el Señor que para que tú tengas un arrepentimiento y tengas frutos, tienes que amparar a la viuda y al huérfano. Ese es el mejor argumento que Dios ha mostrado a los que somos o hemos sido demasiado egoístas. Desde tu arrepentimiento ya empieza a desprender de ti y mira la necesidad del otro, porque ese es el principio del fin. ¿Me explico? Ese es el principio del fin, este es el fin. Si alguien se cree religioso, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Desde el arrepentimiento hasta cuando ya te sientes que eres hijo de Dios,
visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. Ahora, hermano, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Estas son las obras que Dios quiere de ti. La religión pura y sin mancha. Atender al que necesita. ¿Cómo le harás? Dios te va a dar cómo. Porque si la intención de Dios es que tú seas esto, Él te va a dar los medios. Pero necesita tu fidelidad. Y Dios reveló desde que su fidelidad es, en la cuestión de los diezmos y de las ofrendas, es el camino económico de Dios. Si tú eres fiel, Él abrirá las ventanas de los cielos para que sobre y abunde, y entonces tú des. No porque te sobra, sino porque es orden de Dios. Y entre más tengas, más podrás amparar a la viuda, amparar al huérfano, visitar al preso, preocuparte por el enfermo, orar, bendecir. Hermano, esto es algo que sin duda, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice ir en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Yo no había querido predicar nunca de diezmo, porque a mí el dinero no me interesa. Porque Dios no quiere el dinero de la gente. Dios quiere tu salvación, no quiere tu dinero. Si no estamos en que tú paga, échale aquí, te vas a salvar. Pero cuando Dios me reveló por qué la necesidad del diezmo y la ofrenda y la fidelidad en eso, tiene que ver con algo espiritual, no tiene que ver con dinero. Porque si tú ves, dice aquí en Santiago, si tú ves a alguien tener necesidad y cierras contra él tu corazón, pero si tú ves la necesidad y tú no tienes, porque Dios no te ha bendecido, porque no eres fiel, entonces encontré espiritualmente la lógica de esto. Y dije, Señor, gracias, porque me has revelado, porque yo también tenía, no sé si es temor o no entendía bien, no discernía bien. Yo decía, no, dinero, yo no quiero dinero. No soy partícipe de que le echen dinero. Porque yo sé que Dios no quiere dinero. Pero si ya eres salvo y eres hijo de Dios, tienes que entender que tú tienes un compromiso con el huérfano, con el indigente, con el que necesita y con tus hermanos en la fe. Tienes que bendecirlos. Entonces, hermanos, creo que estas dos prédicas del miércoles, el diezmo y el pueblo de Dios y las obras de la fe, vamos entendiendo ahora de qué se trata, para quitarnos esos prejuicios de que para qué el dinero, y es un tema tremendo porque hay también gente muy codiciosa de ganancias deshonestas, y eso es lo que nosotros no vamos a hacer aquí, nunca. Porque hay un tropezadero ahí, una perdición tremenda en esos siervos. Y no tan solo se van ellos, se llevan a la gente. Y luego ya si se roban cualquier dinero, ¿tú crees que no se van a robar la mujer de un feligrés ahí? No van a caer en adulterio, van a andar ahí dando consejerías todas. Entonces, hermano, hermanita, ten en cuenta que la santificación también tiene que ver con amor al prójimo. El mandamiento máximo de amar a Dios sobre todas las cosas es importante para que tú puedas desarrollar el amor de Dios en los otros.
con tu comportamiento, con tu fe, con tu fidelidad, con tu entrega a Cristo, podrás entonces decir, sí Señor, tú eres poderoso, porque el Señor ha venido a los pobres, pero tú y yo tenemos que ser pobres y humildes de espíritu, porque tenemos donde comer, tenemos un sanador, tenemos un doctor, tenemos un proveedor, tenemos un Dios maravilloso. Inclina tu rostro, vamos a dar gracias. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Yahshua Mashiach, te doy gracias por estas prédicas, por estas revelaciones que tú nos das aquí, Señor. Del camino, Señor, y de la religión pura y sin mancha delante de ti. Que desamparar al enfermo, a la viuda, al huérfano en sus necesidades, a los hermanos. Gracias te damos, Señor, porque aquí estamos una pequeña manada que tú amas, que tú les llamas, que tú les has permitido estar acá con nosotros. Y que yo sé que tu palabra va a ser rema en su corazón, va a ser carnosidad en ello, una carne, un músculo, un corazón blandito, Señor, que pueda ver la necesidad de su familia aquí en la tierra, que pueda ver la necesidad de aquel que clama, y que pueda ver la necesidad del hambriento, que tenga que ver con la necesidad del preso, de cualquier gente que necesite, Señor, pero sobre todo necesitan la gente saber que hay un pueblo que ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, así como has dicho aquí, y amaremos a nuestro enemigo y seremos buenos con ellos. En el nombre de Jesús, en nombre de Yahshua, te doy gracias, te amamos, Señor, gloria a tu nombre, Padre, bendito eres, Señor, amén y amén.